Hola, hola a los que se conecten después. Esperemos a que se conecten algunos amigos y Julieta, que es la invitada de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo ocupar el lugar protagonista de la vida. Siempre compruebo si hago el live solo para mí, privado para todo el mundo. Bueno, lo que esperamos a Julieta, les voy a ir contando un poquitito quién es ella, aunque después la vamos a introducir formalmente, pero Julieta es una maravillosa persona, terapeuta, coach y hace acompañamientos. Entonces, hoy pues vamos a estar conversando sobre este tema. Si no han visto el vivo pasado que yo hice con María, les recomiendo que también lo vean porque de cierta manera tiene que ver con esto de tú ser el protagonista de tu vida, ¿no? A que le pusimos creer para crear. Entonces, este es algo similar, digamos. Que aquí está Julieta. Ok, ya te acepté, Julieta. Perfecto, ahí está. Hola Emma, Hola, hola, ¿cómo estás? muy bien. Por acá con mucha agua, con mucha lluvia por Argentina. Oh, sí. Ay, aquí está Mucha, sí. soleado. Aquí está bien soleado, bien rico el día. No Bueno, hay me tanto. alegro. Cuéntame cómo has estado. Bien, muy bien. Espera que voy a ver acá, que me estoy viendo a mí sola, no te puedo ver a vos. Oh, ok. A ver, ¿vos me ves bien? Ujú. Perfecto. ¿Ya me ves? No, no sé qué puede Sal ser. y vuelve a entrar. A ver Bueno, si alguien salgo, está dale, con este problema. dale, ahí vuelvo a entrar. Dale. Ok. Esperemos un momentico que Julieta nos mande de nuevo la invitación. Ok, acá está. Ya, perfecto. Ahí Ahora está. sí, Bien, bien. Qué bueno. perfecto. Ahora sí. Ok. Bueno, ¿qué te parece si empezamos por contar cómo nos conocimos y entonces Bien. después pues te introduces y cuentas a los amigos pues a qué te dedicas, quién eres y tal? Ok. Bueno, Bueno, muchas gracias. perfecto. Julieta fue consultante de Intangible Lab, de cuando se hacían los consultantes se buscaban, o sea, los voluntarios gratuitos que se hacían en aquel entonces. Entonces me tocó a mí, me la dieron en el grupo de voluntarios que yo tenía y me acuerdo que fue súper amorosa desde un principio y, o sea, una energía súper linda. Y encima de eso, la sesión la agendamos para el 11 de diciembre. No se me olvida porque yo me fijé que era día 11, que es un número importante en la numerología. Importante. Sí, y yo dije, wow, esta sesión va a estar espectacular. Nada más lejos de lo contrario. Bueno, no juguemos tanto, sabemos que todo es perfecto No, también. sí, pero bueno, a ver, 8 de cada 10 sesiones funcionan bien. Dentro de esas 8 hay algunas muy buenas, otras Ujú. regulares. Esta estuvo dentro de las dos.
realmente, las dos pero funcionan. Y normalmente yo no me siento mal cuando eso pasa porque sí que es parte de la estadística. Ujú. Sin embargo, contigo sí me sentí mal porque es que tú fuiste tan amorosa y yo decía es que tan bella y encima el día 11, ¿por qué? Bueno, y Bueno, después, entonces a mí, pues canalizando con el péndulo me entró un mensaje de tu hermana, ujú. ¿verdad? De mi hermana, sí, Exacto. Y lo más curioso es que nunca en los mensajes son mensajes sin pruebas, hasta, bueno, habían sido. En ese caso, tu hermana sí dio una prueba póstuma de algo que había sucedido. sí. Y fue así como que bien impactante, fue bien, bien bonito. Y bueno, así nos conocimos en una de esas sesiones que no son tan buenas, pero bueno, miren, aquí estamos. Así que lo importante era que nos teníamos que conocer. Exactamente, bien. Bueno, y un poco en línea, ¿no? Con todo lo que venimos a hablar y vamos a Sí, hablar hoy, como a veces una circunstancia no sale como esperamos en la expectativa de ese momento, pero hay un para qué más grande atrás que quizás en ese momento no lo entendemos y nos exacto. frustramos o nos ponemos tristes. Y aprovecho a aclarar que a mí también me pareció súper amoroso porque yo sentí que vos pudiste registrar como la energía de que yo había ido con una expectativa que quizás no era lo que había pasado y después fue muy hermoso cuando me enviaste ese mensaje, que además, como vos decís, bueno, pude compartirlo con mi familia y efectivamente me dijeron, sí, como estuvimos hablando de esto, ¿cómo puede ser? Y bueno, así que todo tuvo su recompensa Qué también. bueno. Entonces, bueno, aquí estamos. Cuéntanos, Julieta. A ver, a qué, más o menos yo dije dos o tres cositas de lo que te esperaba, pero cuéntanos a qué tú te Bien, dedicas, qué es bien. lo que haces. Bien, bueno, yo hace ya casi 8 años, sí, que renuncié a mi relación de dependencia, como decimos acá en Argentina, a trabajar en empresas, donde trabajé en multinacionales de medios en la parte de producción y demás. Yo estudié como carrera de base comunicación social y la vida nos va llevando, ¿no? Por diferentes trabajos, que el trabajo era muy bueno, como digo yo, desde lo terrenal, ¿no? Todos como, qué buen trabajo, trabajás en tal lugar, pero siempre yo sentía que había otra cosa para dar y que lo que yo había venido a traer al mundo era otra cosa, ¿no? Sin tener como estas palabras, pero sí yo tenía la sensación de que había algo más que ese formato de trabajo, ¿no? De ir, venir, levantarme temprano, capital, ir a una oficina, volver, pasar un montón de horas afuera de la casa. Eh, y en el año 2016 empiezo la formación de coaching, un poco por curiosidad y un poco porque siempre me gustó muchísimo escuchar, acompañar, hablar, ¿sí? Comunicación es mi carrera inicial y me ha acompañado en todo. Y cuando comienzo la formación me doy cuenta de que claramente iba por ahí. Eh, y decido al año siguiente animarme al gran salto al vacío de renunciar y decir, bueno, yo quiero hacerme cargo de esto que quiero hacer. El coaching yo digo que fue siempre como la puertita de entrada, ¿no? Si vos hoy me preguntas a mí si hago sesiones de coaching, yo te digo que no, que acompaño procesos de transformación porque me seguí formando y me entrené en PNL, me entrené en biodecodificación, hice tapping, yoga emocional, integré un montón de cuestiones y ahí empecé como a armar un poco mi propio método de acompañamiento, ¿no? Que es lo que estoy haciendo actualmente, acompañando procesos personales, grupales, mentorías y demás. Y también en el plano ejecutivo, como me gusta llamarlo a mí, con líderes o empresas conscientes, ¿no? Que entienden que no solo el trabajo es, ¿no? Como quizás todo lo que la Juli vivió siendo empleada, ¿no? Todo lo que sé que puede suceder de rico si tenemos equipos y líderes conscientes. Así que bueno, hoy me dedico a esto y hace mucho, y este año me hice cargo de ponerlo incluso como en la descripción del Instagram, que es te acompaño a ocupar el lado protagonista de la vida, ¿no? Que es un poco de lo que venimos a conversar hoy. Así mismo. ¿Sabes qué curioso? Tenemos bastante similitud con el tema del trabajo. Bueno, con la carrera también, yo estudié sociología, Mira, pero realmente sí. no la ejercí nunca porque fue en Cuba y creo que estuve unos meses y me fui, porque ya después vine para Estados Unidos. Pero aquí sí llegué a tener un trabajo así corporativo, de levantarte súper Ujú. tempranito, Sí, tarde, sí, sí. con tremendo tráfico, donde ganaba muy buen dinero también, Ujú. pero yo salía casi todos los días en un punto, llegué a donde yo salía casi todos los días, había como una lomita, porque era un área como ya medio verde. Fíjate lo triste que a veces digo yo que era, que
para mí tener un escritorio en un cubículo que tenía ventana y yo podía ver el parqueo y los árboles atrás, ya para mí eso era, un me llegaba al montón. cuerpo. Fíjate lo triste que es nada más decir eso. Entonces yo salía casi todos los días a caminar por esa lomita y a veces lloraba porque yo me Claro. veía como el hámster, la ratita en la ruedita y yo Ujú. decía, pero si no puedo salir de aquí, ¿cómo voy a salir de aquí? Y fue terrible, la verdad. Para mí era como que todos los días yo le estaba vendiendo el alma al diablo, porque yo no estaba de acuerdo, o sea, era legal lo que se hacía, Sí, claro. pero no era correcto. Ujú. Entonces, para mí era como que no. Y también un día me fui, ya van a ser casi 3 años. Así que te entiendo Pasa, totalmente, pasa. de verdad que sí, Sí, porque pasé también por todo eso. sí. Y es Y creo que cuando uno se va. sí, sí, y a mí lo que me pasó es que si bien obviamente este ocupar el lado protagonista y hacernos cargo, bueno, trae involucrados un montón de estiramientos, de procesos. Nadie dice que ese caminito del medio, hasta que logramos enfocarnos, es gratuito, pero a mí me pasó algo que jamás, no hubo un solo día que yo me hubiese arrepentido de renunciar. O sea, no pasó una sola vez por mi cabeza decir qué hice. O sea, sí quizás me frustraba o me daba ansiedad decir, bueno, ¿cómo se va a empezar a armar esto? ¿De qué manera lo voy a trabajar y demás? Pero nunca, nunca, o sea, era como una decisión muy desde el alma que estuvo clarísima siempre. Y creo que eso es importante, y yo siempre lo digo por ahí para las personas que tienen que tomar una decisión importante, es tratar de escuchar mucho como la mente somática, ¿no? No la de acá, que es la que está tan domesticada, sino como, bueno, si vos realmente lo sentís, después el cómo aparece, ¿no? Esos escaloncitos, esas posibilidades, pero por ahí cuando son decisiones tan fuertes, no tomarlas solo desde acá, porque no es gratuito el proceso que hay que transitar en el medio. Entonces es muy importante sentir como algo que está más allá de la mente, ¿no? Para ese tipo de decisiones. Exacto. Sí, yo digo que, y de hecho creo que llevo, no es casualidad definitivamente, pero llevo como 3 vivos así en donde siempre digo el tema de sigue tu pasión, qué es lo que te Ujú. apasiona, básicamente es eso, porque es escuchar a tu yo superior, lo que te está diciendo tu conciencia, tu yo superior, se traduce en tu cuerpo físico a lo que te Ujú. apasiona, a lo que te gusta, a lo que te da alegría, y cuando tú respondes a eso, entonces es como que todo se va armando, ¿sabes? Y terminas con una figura bien bonita. Aunque para armarla lleva su tiempo, a veces se pasan cosas difíciles, pero igualmente yo jamás me arrepentí. De hecho, a veces digo, porque me fui antes, pero bueno, todo sucede en el momento que tiene que suceder. Sí. Y en mi parte, por mi lado, creo que me imagino que similar a ti, es como que de alguna manera ahí comencé el camino de ocupar este lugar protagonista, Ujú. que igual es un Ujú. camino, no creo que es un destino, siempre No, está total, transformándose. totalmente. Y además me parece algo importante también, que siempre lo digo, es el mundo, el contexto, las dinámicas, los vínculos están ahí, ¿no? Entonces a veces cuando vamos a tomar esas decisiones importantes, también aparece que la opinión del otro y esas voces de las personas que quizás queremos que nos alienten, que nos apoyen, quizás esas palabras tampoco llegan. Lo que yo aprendí es que quizás en el momento no llegan porque la otra persona, por el cariño que nos tiene miedo de ese salto que vamos a dar, y es la manera amorosa en la que le sale querer preservarnos de eso, porque convengamos, Emma, que no estamos en un mundo terrenal que nos invita continuamente al protagonismo. Por el contrario, ¿no? Digo, es como, bueno, quédate, ¿no? Qué locura, ¿cómo vas a dejar? Siempre hay un contexto, el gobierno, acá el dólar, que la gente se despierte, a cuánto está el dólar, ¿no? Digo, como toda esa cosa que hace que nosotros nos vayamos olvidando que el protagonismo es nuestro estado natural, que nosotros llegamos a este mundo con esa capacidad de acción, de elección, de decisión, y que después en esta domesticación nos vamos como, ¿no?, haciendo chiquititos, y cuando hablamos de protagonismo, a mí me pasa mucho en las sesiones, o de víctima protagonista, que después vamos a hablar un poquito también específicamente, la primera reacción quizás de algunas personas es como fastidiarse y decir, vos porque la tenés fácil, o claro, vos porque tal cosa. Y la verdad que primero solo uno sabe el recorrido, solo uno sabe
su propia historia y no es como para andar publicitando, sino que esa defensa, digamos, de venir a decir, bueno, yo no puedo, o no es para mí, o yo no tengo la suerte, eso es ceder ese rol de protagonista, porque yo estoy convencida que lo que hiciste vos, lo que hice yo, no lo hicimos porque somos iluminadas, sino porque pusimos en equilibrio, pudimos hacer una toma de conciencia de qué tanto mal nos estaba haciendo lo otro, y me parece que el primer protagonismo es amarnos y querer cuidarnos y decir, bueno, tengo las herramientas, tengo las competencias para hacerme cargo de esto y de alguna forma lo voy a sortear, ¿no? Pero yo siento que está todo bastante ordenado para que nos podamos sentir ese empoderamiento, ¿no? Y no, cuidado, y cómo vas a hacer, y qué van a pensar, y todo eso nos va si no nos despertamos como a tiempo consumiendo. Exacto. Yo, perdón, esto cortito para redondear, yo escucho un montón de personas en procesos y en espacios de trabajo que no son felices, que el cuerpo todo el tiempo les manda síntomas, que las personas se enferman, que a mí me pasó el último tiempo antes de renunciar, que mi alma ya lo había decidido, pero mi cabeza todavía no se animaba a decir el cuándo, me caía, me guinzaba, me quemaba, o sea, todo el tiempo pasaban cosas que me obligaban o a tener reposo o a no poder ir a la oficina, y también está bueno pensar como hasta qué límite nos llevamos en esta pérdida del protagonismo y dejar que gane el contexto o el miedo, ¿no? Que es una emoción también muy vinculada. Y yo siempre digo que las decisiones importantes se toman con miedo. Yo no es que no tuve miedo cuando renuncié, pero elegí hacerlo con miedo porque si no probablemente seguiría ahí. Si yo esperaba el momento ideal de no tener miedo. Y además el miedo es una emoción que nos preserva, que viene para decirnos, che, ¿estás segura? Entonces, siempre invito a que piensen, y quienes nos estén escuchando, que las decisiones importantes se toman con miedo, que no tengan la fantasía de cuando no tenga miedo o cuando tenga confianza lo hago, porque no va a pasar. Exacto, así mismo es. En mi caso, mira, yo me acuerdo que a veces yo me sentía mal y el que era mi esposo en ese entonces a cada rato iba a recogerme, le decía, ven y recógeme temprano porque... Y él me daba toda una... me alentaba, o sea, me hacía cualquier cosa por tal de que yo estuviese mejor, para que siguiera. Y es verdad que yo tenía un papel importante gracias a tener ese trabajo en planes de inversiones que estábamos teniendo. Lo que pasa es que por eso también es importante que si tú tienes un plan, o sea, o que te hagas un plan, digamos que tienes esa situación como yo donde podías con ese trabajo financiar casas, podías comprar casas, podías invertir, que era el caso, ¿no? Y tú dices, bueno, ok, yo tengo la posibilidad de hacer esto y después con estos ingresos yo puedo vivir y me puedo retirar o mantener un poco y hacer otra cosa que después irá saliendo, ¿no? Pero tengo un plan, porque lo que sucedía, lo que yo me di cuenta que a pesar de que existía un plan, era como que siempre pasaba algo y todo se iba extendiendo. Y es como que cada vez todo de pronto se empezaba a ver clarito y después todo se enmarañaba. Y era como que yo no veía la luz. Y se volvía peor y peor. Y entonces en algún punto yo dije, ok, ¿hasta cuándo voy a seguir? Si siempre lo que se enreda más todo. Entonces ahí es donde yo decidí pues decir hasta aquí, y evidentemente me ayudó que en ese momento también tenía pues apoyo para hacerlo. Si no tienen ese apoyo como tenía yo, pues es parte entonces de planificar también, decir, bueno, tengo que tener dinero guardado, qué otra cosa puedo estar haciendo, ¿no? Pero siempre hay alternativas, siempre podemos hacerlo en un caso u otro. Pero es importante no perderse, porque eso es lo que estaba sucediendo en el caso mío, y era un poquito más, pero pasaba algo, y otro poquito más, y cuando vine a ver, terminé más años allá, porque siempre sucedía algo. Entonces, es importante tener eso en cuenta, porque a veces cuando miras hacia atrás se te fue la vida. Exacto. Y yo creo que mirándolo quizás con tu nivel de conciencia de hoy, también sabemos que eso que se iba alargando éramos nosotras mismas, ¿no? No permitiendo que eso sucediera, ¿no? Porque siempre, bueno, esto, ¿no? Bueno, el mes que viene cuando materialice tal cosa, quizás sí, porque ya me quedó mejor el ahorro. A mí me pasó que en su momento cuando lo hice, Lucas, mi marido, también mi pareja, me dio el apoyo y me dijo, bueno, vamos, podemos hacerlo, podemos en este tiempo hasta que te organizás, vivir los dos con mi trabajo. Y después hubo mucha gente que me dijo, claro, bueno, pero vos lo hiciste porque tenías a alguien
Y yo decía, si no hubiese tenido ese alguien, quizás me hubiese llevado más tiempo, pero lo hubiese hecho igual, porque si no es Exacto. muy cómodo quedarnos en esas respuestas tranquilizadoras de Ujú. que el otro puede porque, ¿no? Y vienen todas las excusas. Entonces, si nos quedamos desde ese lugar, nunca nos vamos a mover. Y es lo que vos decís, es como cortita la vida acá en este plano. No vamos a decir nosotras justo que es la vida es una, porque que ya sabemos que no, pero bueno, lo que sí podemos decir que en este plano es más o menos cortita. Viste que muchos dicen acá, vida hay una sola, yo digo, bueno, yo ya no lo digo ese dicho. Exacto. Pero sí que estando acá es cortita la vida. Entonces digo, si realmente, sobre todo esto, ¿no? Cuando ya esos espacios nos hacen desdibujar a nosotros, cuando sentimos que hay algo de nuestra esencia, y también algo que me parece importante en relación a lo del protagonismo, que es lo que estamos hablando, es identificar qué recursos tengo, qué quiero hacer con esos recursos, porque a veces la mente se enfoca solamente como en lo que no quiero más, ¿no? No quiero más este trabajo, no quiero más esta relación, pero no puedo separarme porque, pero no puedo renunciar porque, y todo el tiempo lo que estamos pensando en realidad es en lo que no queremos, ¿sí? Y si nos metemos un poquito como en cómo funciona nuestro cerebro y demás, donde ponemos nuestra atención están nuestros resultados. Entonces digo, si yo la atención la pongo en lo que no quiero, es como que de alguna manera me sigo enfocando en eso. Entonces, bueno, no quiero más este trabajo. Bueno, ¿qué sí puedo hacer en lugar de este trabajo? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué experiencia de vida tengo? ¿Qué formaciones tengo? No importa si estudié terciario, universitario o nada, qué experiencia de la vida, ¿no? Pero esto también es del protagonista, ver qué sí tengo y con eso qué puedo hacer. Es muy de la víctima encontrarnos en la situación, y aclaro que cuando decimos víctima no estamos diciendo que, si tenés miedo sos víctima, es como el paradigma contrario al protagonismo, que es el que no me deja moverme y que siempre me va a encontrar una excusa necesaria para mantenerme en ese vínculo de amigos que ya no me resuena, mantenerme en ese trabajo que ya no quiero más, no animarme a hacer ese viaje porque gasto mis ahorros, ¿no? Entonces, todos los que nos estén escuchando, que yo estoy segura de que todos hay algo que quieren materializar o que quieren lograr o que quieren animarse, es no piensen más como lo que no quieren de eso. Fíjense qué sí tienen o qué acciones pueden coordinar para acercarse a eso que es lo que desean, ¿no? Porque todos lo podemos hacer. Así mismo es. Y ahora que mencionas ese tema de enfocarte en lo que quieres o en lo que puedes hacer, lo que deseas y no solamente en lo que no quieres, e incluso en lo que tienes de eso que en el fondo tú sabes que no quieres, porque el dinero, por supuesto que venía muy bien, por ejemplo, en ese trabajo que yo tenía. No es que yo no quisiera tener esas ganancias, ¿no? Pero Exacto, había otras exacto. cosas que no quería, o más bien, eso sí existía, pero era más importante aquello que no tenía y no que yo quería lograr y que no estar ahí me iba a dar la oportunidad de hacer. Y en el caso de las parejas también, por experiencia personal, es a veces muy difícil tomar una decisión porque uno se enfoca en lo que ya tiene Uh -huh. y es como que dice, bueno, pero es que igual tengo esto y por qué ponerlo en riesgo, pero es importante ahí entonces balancear y decir, ok, sí, esto es lo que yo tengo y es bien Uh -huh. o no importante, depende de la persona, pero esto es todo lo que yo quiero lograr y entonces tienes que poner en una balanza, pues, qué es lo que te interesa más realmente, qué es lo que más te Uh llena. -huh. Vas a estar satisfecha dejando ir todo esto que puedes lograr y que esta otra parte te está impidiendo hacer, a pesar de que tengas otras cosas que estén bien aquí. Entonces esas son decisiones a veces muy difíciles de tomar, pero es importante poner las cosas así en una balanza. Y ahí ayuda mucho el que puedo lograr eh, sin tener estas ataduras, Uh ¿no? -huh. Que es todo lo que puedo lograr, que es todo lo que puedo hacer, qué planes tengo, en qué persona me quiero convertir, qué es lo que voy a hacer, que en estos momentos no puedo hacer. Entonces eso es algo bien importante porque por experiencia propia también uno se queda pues mucho en lo que es, lo que tiene, lo que ya conoce y estás dejando de ser tú, no te estás escuchando, estás dejando apagar tu propia voz, estás dejando de ser el protagonista de tu vida. Uh -huh. Entonces eso es algo que me parece, bueno, bien, bien importante Sí. mencionar. Y yo creo en relación a lo que vos decís, que hay una emoción
que yo la tengo identificada como muy tramposa, que es la emoción de la nostalgia, ¿no? Porque es como esta cosa de, ay, como vos decís, todo tiempo pasado fue mejor, entonces bueno, pero esta pareja, pero es amorosa, es respetuosa, sí, pero vos en este momento ya no hay muchas otras cosas de esa relación que quizás no te están funcionando, o de ese trabajo, o de esos vínculos, y esta emoción de la confianza, de la nostalgia, es tramposa, porque nos hace ver solo ese recortecito que nos mantiene en esa zona de confort de no movernos, pero si yo estoy sintiendo que necesito un cambio, es porque hay muchas más otras cosas, como vos decís, que en la balanza no están del todo funcionando, ¿no? Entonces, también es importante, y vale aclarar algo, digo, nosotras estamos hablando de esto como muy natural, y de nuevo, no nos educan para que nos preguntemos quién quiero ser, dónde están mis sueños, ¿no? Digo, es como complejo, triste, y creo que parte de la misión o de lo que hacemos es venir a reconectar con ese protagonismo que nos corresponde, que nos merecemos, porque mucho tiene que ver el merecimiento también en animarnos a dar esos pasos, pero la verdad es que por ahí para muchas personas esto que estamos hablando es como chino básico, como yo no tengo, ¿cómo voy a andar pensando en quién soy, qué quiero, si yo tengo que levantarme todos los días, ir, volver, digo como nos creemos ese cuento, por eso digo que a veces se enoja cuando se conversa de esto, porque el que está en una posición muy terrenal te va a desafiar a lo que vos decís, como diciendo, no entiende nada de la vida, ¿no? Y uno va aprendiendo también a respirar y decir, bueno, cada uno en su proceso, ¿no? Porque a veces al principio a mí me pasaba, yo quería que todo el mundo se despertara, que todo el mundo, y después entendés que decís, bueno, parte del proceso y de trabajarnos también es entender que cada uno está en su proceso, en su momento de evolución, necesitando y eligiendo, ¿no? Porque el protagonista elige, el protagonista no se queda en el tengo que. El tengo que es lo que más aparece en las sesiones. Tengo que ir todos los domingos de mi vida a comer a lo de mi suegra, y llevan 30 años sin querer comer los domingos a lo de la suegra. ¿Y por qué no elegís no ir? No, bueno, porque no, pero ¿qué pasaría? ¿Qué sería lo tan grave, no? Y parecen cosas como inocentes, y a mí me ha dado mucha ternura en procesos donde he trabajado con personas mucho más grandes que yo, que me han dicho con mucha inocencia incluso que nunca habían utilizado la palabra elegir, que no había estado en sus posibilidades el elegir, que era como estoy descubriendo esto, o sea, puedo elegir. Personas de 60 y algo, o sea, como ya en otra etapa, y a mí eso me parece maravilloso porque no hay una fecha de vencimiento para ocupar el lado protagonista. Si te diste cuenta a los 90, aunque vivas hasta los 93, ya está, o sea, está bien, pero, pero me parece súper importante, y creo que no es inocente, y creo que estamos en un momento donde este tipo de conversaciones aparecen más, por ahí a las perdidas alguien se encuentra justo un videito en YouTube o algo, digo, me parece que yo confío, y es mi esperanza, que somos como pequeños puntitos, ¿no? En los lugares haciendo esta toma de conciencia para acompañar también momentos quizás culturales o de los diferentes lugares complejos también, donde es muy importante reconocer que dejar de buscar afuera, ¿no? Que me salve el presidente de turno, o que me salve la situación, o que me salve si deciden que la empresa sigue con tales posiciones o no, porque ahí como voy todo el tiempo regalando ese protagonismo en cantidades que parecen chiquititas, pero me voy despojando, ¿no? Sí. Y es súper interesante. Sabes que yo identifico, tú dijiste el sentimiento que le tenías, pues dijiste que es la nostalgia. A mí, en mi caso, yo me di cuenta que está mezclado, que está, sí es verdad que está la parte de la nostalgia, pero en mi caso personal, creo que es una mezcla también a veces con los apegos. Creo que está muy relacionado el tema de la nostalgia con los apegos, porque yo recuerdo que había visto un video de Pablo Flores que estaba hablando de algo, de unos tránsitos y no me acuerdo bien los detalles, pero él dijo como, esténse al tanto de estas cosas que les incomodan, que pueden salir en estos días, no las eviten. Y yo estaba muy consciente de eso. Y me di cuenta que nada más que tuve un trigger de algo que fue como enseguida me llevó y dije, no, pero entonces esto es un apego y es la manera de evitar poder enfrentar esta otra situación. Entonces la enfrenté por primera vez y me di cuenta de eso. Y es bien importante entonces uno ser consciente y como ser el observador
no solo de tus pensamientos, sino de cómo tú vas actuando, porque muchas veces evitamos las cosas que no queremos enfrentar. Ujú. Y eso es parte de no ser protagonistas también. Exactamente, exactamente, sí. Y también vuelvo a esto, no quiero ser insistente, ¿no? Pero nos educaron de esa manera, ¿no? Digo, como no Sí, cuestionar, no preguntar, no hablar. Yo creo que, mira, a mí me gusta mucho definir como el concepto del protagonista asociado a la responsabilidad como habilidad de respuesta, ¿no? Yo soy responsable cuando tengo habilidad de respuesta sobre las cosas y siempre en mis sesiones yo les digo, bueno, vamos a aprender un concepto nuevo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos chicos, quizás vemos la responsabilidad como algo de no quiero ser responsable, porque es cuidar a tu hermanito, tenés que hacer la tarea, como todas cosas como que nos cargan, ¿no? Creo yo, al menos de este lado del mundo, la responsabilidad parece algo como intenso, ¿no? En cambio, cuando nosotros empezamos a ver la responsabilidad, como si le pusiésemos un palito a la palabra, ¿no? Respons y habilidad, como habilidad de respuesta, es como si yo quiero ser responsable de mi vida porque quiero dar respuesta a las cosas que me pasen, no importa cuáles sean, ¿no? Digo, el protagonista es aquel que puede hacerse cargo de lo que sea que suceda, porque a nosotras no es que no nos pasaron cosas y hablamos desde un protagonismo de vida rosa ideal donde no sabemos lo que es una pérdida, un trauma o lo que sea. Entonces digo, cuando yo me doy cuenta que ser protagonista es tener habilidad de respuesta para hacerme cargo y que la culpabilidad, la habilidad para la culpa es más de la víctima, no porque yo no puedo o porque tal otra situación, hay algo que cambia para siempre, porque yo puedo empezar a preguntarme qué sí puedo hacer con esto o qué me genera esto, ¿sí? Y yo te lo comenté el otro día por mensajito, que me parecía importante contarlo. Eh, a mis 19 años yo perdí a mi hermana y hace 2 años perdí a mi papá. Cuando perdí a mi hermana era otro proceso de mi vida, yo estaba estudiando en la facultad, todavía no había entrado como a todo este mundo, y con papá fue ya entender y transitar la muerte desde otro lugar, empezar a saber desde la mediunidad, empezar a conectar con esto, decir, sí, yo lo siento acá, o sea, a mí lo único que me falta con papá es verlo, porque yo literalmente lo siento, lo llevo, va, viene conmigo, y el otro día yo te lo puse, que me parecía un hermoso enganche que también tenía que ver con desde dónde nos conocimos, con que uno también puede ser protagonista desde cómo elige en este plano empezar a aprender a relacionarse con la muerte, porque creo que es uno de los mayores miedos y mayores dolores de las personas en este plano, la propia muerte o la muerte de un ser querido. Entonces digo, no hay límites para ocupar el lado protagonista de la vida. Yo puedo elegir de todo eso que a mí me esté afectando desde dónde elijo relacionarme. Y me parece súper importante y creo que cuando nosotros acompañamos personas también en procesos, es muy importante la coherencia con nosotros mismos, ¿no? sí. Entonces, hay algo ahí interesante donde lo que quiero dar como ejemplo con esto es, con todo podemos ser protagonistas. El punto es si estamos decididos a pararnos desde un lugar de dar respuesta, ¿sí? Y de elegir qué hacer con eso. A veces nos va a salir bien, a veces nos va a salir mal, nos vamos a poner tristes igual. Yo digo esto de no la fantasía, de bueno, ya nada me afecta, no, soy un ser humano con Claro. emociones, que hay días que me enojo, hay días que me frustro, pero elegir dar respuesta me parece que es como lo que más resume, y cuando digo dar respuesta es cómo resuelvo lo que me va sucediendo día a día, desde lo más chiquitito hasta lo más grande. Exactamente. Hablabas del tema ahorita de la educación y había olvidado mencionarte eso, que yo tengo una amiga, Judy, que ella le gusta mucho el trabajo con los niños y ella le gusta, me ha hablado sobre este tema de la importancia de poder educar emocionalmente a los niños, cosa que no se hace. Entonces esto daría pues muchísimas Obvio. herramientas. O sea, me sorprendió muchísimo, pero obviamente que sí existe, que alguien a una edad, sea, mucho mayor que nosotros, te diga que yo no sabía esa palabra que yo podía elegir, ¿no? Exacto. Y ahí, bueno, el rol de la familia y la sociedad, por supuesto, que es enorme. Ujú. Y con respecto a lo que tú dices del victimismo, yo a veces soy muy dura en esa parte, pero yo digo para mí, uno es responsable de absolutamente todo lo que le pasa. Lo bueno, lo malo, todo. Uno, porque desde el punto de vista de tu plan álmico, de alguna manera tú lo planeaste para tener esas Ujú. experiencias, por malo que Exacto. sea.
Pero no obstante eso, porque es como tú dices, de todo se aprende. Entonces a veces aprendemos por contraste y hay Ujú, cosas malas, muy malas, que uno dice, pero ¿cómo es posible? No, es que eso te va a llevar a algo ujú. y después, si tú decides bien, te va a hacer una persona que probablemente sea muy exitosa, incluso puede ser alguien que ayude a otras personas que tienen Ujú. pérdidas similares a las tuyas y los puedas ayudar a enfrentarlas. Entonces, eso es algo importante, creo yo, a tener en cuenta. Y en el tema de la coherencia, noté algo porque no quiero que se me olvide. Justo ayer o antier, estaba yo escuchando a Matías de Stefano Sí, y está no me acuerdo bien de qué hablaba, pero el tema tiene que ver con la coherencia y es como eh, la mente, el corazón. Está hablando, sí, algo como que le puso la ley de tres o algo así, la mente, el corazón y la acción. O sea, ujú, que lo que tú exacto, piensas lo tienes que exacto, sentir y lo tienes que llevar a la acción. Eso es ser coherente. exacto. Sí, sí, yo siempre digo en las sesiones o en las mentorías, cuando trabajamos, es, bueno, toda la primera parte es de toma de conciencia, ¿no? Darme cuenta de, Uh -huh. ahora, no podemos estar 2 años tomando conciencia. Después de esa toma de conciencia, yo necesito accionar, porque la acción es lo que me va a hacer cambiar de opinión. La acción es la que me va a hacer decir, ok, me moví hasta acá, generé este resultado, y a mí me da mucha ternura cuando todavía sigue pasando en los procesos, que las personas accionan y vienen y te dicen, ¿podés creer lo que pasó? Y yo digo, y sí, claro que puedo, porque eso no estaba sucediendo, porque vos no lo estabas haciendo. O sea, en ese sentido, yo soy convencida de que es maravilloso. Digo, yo acciono y las cosas pasan, Uh -huh. ¿sí? Y vuelvo al tema, ser protagonista es saber que quizás no pasen en el tiempo que quiero que pasen, no pasan de la manera en la que idealmente yo tuve la expectativa de cómo pudiese que pasar. Y es súper interesante esto, ¿no? Poder equilibrar esas partes y esto de la coherencia, ¿no? Yo hace poquito subí un reel que decía, todos quieren cambios, pero nadie quiere cambiar, Sí, ¿no? Entonces es ahí fue que como, te contacté. bueno, exacto. Entonces digo, eso también tiene que ver con la coherencia, porque si yo estoy todo el día como quejándome de algo, diciendo lo mal que está toda la situación, pero no estoy dispuesto o dispuesta ni a poner un poquito de mi día a día, aunque sea para agarrar un cuaderno, porque yo digo que las excusas en el mundo de hoy 2024 ya están viejas, porque vos agarrás YouTube y tenés contenido gratis de lo que quieras, agarrás Instagram, si querés ver este vivo, después lo mirás, podés tomar nota, nadie te cobra nada, entonces no tiene que ver con lo económico, no tiene que ver con si estudié o no estudié. Entonces, cuando vos, no sé, te haces tu tecito y al final del día agarrás un cuaderno y decís, bueno, ¿y cómo estuve? ¿Y cómo me gustaría sentir? Digo, hay como, tiene que ver realmente, ahí aparece de nuevo el protagonista, con la elección, con querer hacer algo diferente con lo que nos pasa. Porque lo otro termina siendo cómodo. O sea, la famosa zona de confort que no Sí, es confortable, pero es más cómodo. Y yo creo que hoy no podemos decir que no tengo la posibilidad porque, ¿no? No hay que generalizar y obviamente que hay que ser respetuosos de todos los contextos, pero digo, en situaciones o en los círculos o con las personas que más o menos uno está cerca, todos tienen ese potencial, todos tienen esa posibilidad. sí, y es increíble cómo el cuerpo y la mente se acostumbra a vivir Ujú. en este estado de pelea o de volar o pelear, ¿no? Y es como muy normal. De hecho, yo tengo a alguien Sí. en mi familia que yo sé que esa persona sin estrés y sin vivir como es como que ya Ujú. ella no puede vivir, ella no lo Sí. concibe de otra manera. Ujú. Te adaptas totalmente porque es una adicción. Y aquí Sí, sí. recomiendo, bueno, a los amigos que vean esto que busquen sobre Joe Dispenza, que él habla muchísimo de estos Sí, temas y tiene muchas meditaciones bien buenas sí. al respecto. Ujú. Sí, y en relación a lo que decís, Emma, digo, está comprobado científicamente las emociones adictivas, digo, así como soy adicto al chocolate, digo, yo ya tengo un círculo vicioso de un determinado estado de ánimo y de determinadas emociones Uh -huh. que las necesito para. Y yo creo que si estamos parados del protagonismo y esas emociones son la alegría, el entusiasmo, bueno, más de eso genero. Ahora, si yo estoy todo el día en un círculo de emociones, de frustración, continuamente quejándome, y después lo necesito porque también es mi motor, también es mi combustible desde donde yo estoy eligiendo moverme, que eso es lo que enoja, ¿no? Cuando vos le Uh decís -huh. a alguien,
que lo que no está cambiando lo está eligiendo, también se enojan. Digo, yo cuando digo se enojan, no hablo simbólicamente a veces en los procesos y demás, y fíjate que esos enojos vienen cuando uno no les dice, ay, pobrecito, qué tremendo, te entiendo tanto, cómo tenés esta vida tan tremenda, que es lo que el que está en modo víctima les sirve para seguir poniéndose ahí. Ahora, cuando yo le digo, pero ¿para qué beneficio te da no cambiarlo? No, ¿cómo beneficio? ¿Cómo? Bueno, pero ¿para qué elegís no cambiarlo? No, yo no puedo elegir, sí, vos podés. No, bueno, pero eso implicaría, entonces podés elegir, pero no estás dispuesto a lo que implique. Y ahí se empiezan a quedar, ¿no? Como, ok. Y también pasa que alguno abandona el proceso cuando se da cuenta de lo que implica hacerse cargo de. Eso pasa mucho también en los procesos de introspección. Sí, en mi caso, mira, yo no abandoné mi proceso, pero era como que voy y lo dejo, ¿no? Porque yo sabía lo Claro. que estaba conllevando. Entonces, me metí, era como que iba mojando los dedos y volví a salir. Y así hasta que fue mucho más la atracción y el ir hacia mi proceso que todo lo demás. Y dije, bueno, pues ya. Y poco a poco me fue tocando enfrentar todas las cosas. Y Ujú. para nada me fue fácil, ni No, claro. cómodo, ni mucho menos, pero se puede hacer. Y definitivamente, por muy negro que se vea todo, de verdad que cuando empieza a sentarse en la tormenta, te das cuenta que dices, wow, pero debía haberlo hecho antes, o sí, valía la pena, qué bien que hice esto a pesar de. Y las otras cosas no las tenemos que ver como algo malo, ni mucho menos, sino aprender de ello Totalmente. y agradecerlas. Ujú. O sea, agradece Exacto. todo lo que viviste porque todo te llevó a donde Ujú. estás. Sí. Entonces eso me parece bien importante. Y también quería recalcar el tema de la responsabilidad, que sobre todo cuando se trata de cambios así de pareja o de trabajo, de cosas que impliquen como que un cambio en la estabilidad. Muchas veces escuchamos a las personas, bueno, del otro lado porque se preocupan por nosotros, ¿no? El tema de la responsabilidad, pero ¿cómo voy a hacer esto? ¿Por qué? Ujú. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de alguien que escuché hace un tiempo y esta persona tenía como un bloqueo creativo de estos que tienen los artistas a veces Ujú. y a él lo invitan a un restaurante. Es un restaurante que a él no le gusta ir, pero lo invitaron allá por algo de negocio y dice, bueno, pues vamos, o sea, voy a hacer algo que no me gusta, me voy a salir de mi zona de confort. Ujú. Digamos que voy a ser irresponsable haciendo esto, ¿no? Para mantener la metáfora, bueno, el símil. Y cuando él llega a ese lugar, se encontró con la persona adecuada para poder salir de ese bloqueo que tenía. Entonces quiere decir que a veces el lugar a donde nos está llevando nuestra alma, o nuestro ser superior, Ujú. sí, nuestro ser, aunque en ese momento particular no sintamos, porque digamos, no, pero es Exacto. que ya yo sé que yo lo que es coaching, esto Ujú. es lo que yo voy a hacer, porque ahora tengo que de pronto irme a biodescodificación, eso a mí no me interesa. No, Ujú. es que ahí vas a Exacto. encontrar una respuesta que después te va a hacer falta para Ujú. poder llegar acá. Eso es lo que le sucedió a él cuando fue a ese restaurante donde él normalmente no va. Resolvió su problema. Entonces eso a veces sucede, que tenemos que ir a lugares que quizás no están en nuestra zona de confort o creemos que no Ujú. tiene nada que ver, que es contraproducente con nosotros o que es una irresponsabilidad tomar esa decisión, pero es que cuando llegues ahí es donde está la plataforma para poder llegar a tu destino o a Exacto. otro paso más que te va a Ujú. llevar más cerca de tu destino. Sí. Y me parece algo interesante, Emma, lo que traes, porque obviamente que hay un montón de espacios donde todos podemos sentirnos contenidos y buscar cuál es ese lugar que nos resuena, pero sí me parece que hay, algo súper honesto en relación a esto del protagonismo es que el camino es propio, ¿no? Nadie nos puede acompañar, caminar por nosotros y subirnos en esa escalera a ese ocupar ese lado protagonista de la vida. Digo, tiene que haber una decisión realmente personal de querer cambiar, de querer modificar lo que no me funciona, de querer mantener lo que sí. Yo siempre digo, no significa romper todo, significa poder empezar a evaluar con más sutileza, agradecer, o sea, es un camino, yo siento que es un recorrido, como hablábamos hoy, que va a ser hasta el último día y después será en próximas, depende cómo hayamos hecho la tarea.
pero me parece que es muy interesante poder entender este proceso de la paciencia y la amorosidad en nuestros propios recorridos, pero no contarnos que, bueno, esto es así y ya está, ¿no? Como, bueno, ya tengo 40 y ya en esta vida esto, ¿no? Digo, todos los días puedo empezar a elegir. Lo que pasa que todo lo que venimos hablando, ¿no? Como recapitulando un poquito. Primero tengo que tomar conciencia, por lo menos de cómo me siento y cómo me gustaría sentirme. Dos preguntas como elementales, ¿no? Después de eso tengo que responsabilizarme. Quizás la responsabilidad, la habilidad de respuesta viene por buscar un espacio, por contactar a alguien, por comprarme un libro, por mirar una película en relación al tema, no importa, ¿no? Digo, no importa si es chiquito o grande, nadie lo sabe. Y después lo que hablamos, accionar, porque con la toma de conciencia solo, con el darme cuenta solamente, tampoco va a cambiar mi realidad. Entonces te encontrás con personas que te dicen, no, yo estoy cansada, hace 30.000 años que estoy en el mundo del desarrollo personal y a mí no me cambió nada. Bueno, pero ¿qué de eso pasaste por el cuerpo? Porque quizás sos un gran coleccionista de técnicas, que hiciste todos los cursos, te compraste todos los libros, pero eso ¿qué pusiste sobre vos? Ajá. ¿No? Entonces, me parece que lo más interesante del protagonismo es querer hacer algo con nosotros mismos, porque después eso implica en cómo vos te relaciones con un otro, lo que le puedas brindar a un otro, cómo los proyectos se abran camino, digo, pero primero yo, y a mí me gusta decir siempre que primero yo, porque soy la única compañera segurísima hasta el último día de esta vida. El resto no sabemos hasta cuándo está, pero nosotros con nosotros somos seguros que la compañía está el último día. Entonces, poder tomar conciencia de que somos nuestro principal recurso, de que nos tenemos que poder aprender a escuchar más, de que hay un montón de creencias y cosas heredadas que no nos damos cuenta, pero nos condicionan enormemente. Ayer también en un Ricky Carmé decía esto de, no estás fallado, ¿no? No está nada malo en vos. Quizás lo que tenés que identificar es atrás de qué historias te estás sosteniendo que no te están sirviendo. Y bueno, y ahí viene la decisión, ¿no? ¿Qué quiero hacer con eso? Y proponerme saber que todo está disponible si de verdad nos arremangamos y decimos, bueno, vamos hacia ese lugar o hacia ese proyecto o hacia ese deseo. Así mismo es. Eh, no es, a veces, no es fácil, la verdad, a veces ser el protagonista. A veces Uh-huh. se nos da bien algunas aristas de la vida, otras veces se nos da de una manera más difícil o tomar las decisiones, pero el camino vale la pena, porque estás Uh-huh. haciendo valer tu voz, estás siendo fiel a ti mismo. Y no se trata tampoco, que creo que es importante señalar, de ser egoístas, para nada. Creo que es amor propio, y el no ser Uh-huh. protagonista de tu propia vida indica falta de amor propio, la verdad. Y creo que eso es algo de lo que carecemos en esta sociedad, pero Sí. enormemente. A veces ni siquiera nos percatamos de en las pequeñas cosas que estamos demostrando la falta de amor Uh-huh. propio. Hoy mismo le comentaba a una amiga este tema y le decía, es que si, hablando del tema de la abundancia, si tú no tienes amor propio, no vas a tener abundancia. Porque si no te amas a ti, no puedes amar al prójimo. Entonces, ¿cómo puedes amar la abundancia? Ella no te va a amar de Uh-huh. vuelta. Entonces fue así como que me vino eso a la mente. Y no nos damos cuenta, pero está relacionado absolutamente con todo. Y Uh-huh. definitivamente cuando tú te empiezas a amar es cuando tú dices, no, espérate, yo soy el protagonista de mi vida. Bueno, y mi ser superior, que al final eres tú en otro plano, eres tú de todos modos, ¿no? Y entonces empiezas a escucharte y ahí es, como yo digo, que dice alguien, vienen las sincronicidades de luz verde, Uh-huh. que es como que tu vida empieza a ser espectacular. Todo, como que todo cae en el lugar justo donde tiene que caer, todas las piezas, todo se organiza, porque estás siguiendo tu plan, estás siguiendo tu pasión. Ahí es que tú vas a saber, me está yendo bien, estoy haciendo bien las cosas, Uh-huh. porque todo está bonito. Tú dices, ¿cómo puede ser que sucedan cosas tan maravillosas? Porque estás siguiendo tu plan álmico, básicamente. Estás siendo el protagonista de tu vida, te estás Uh-huh. amando. Sí. Cuando eso sucede, todos los patitos se alinean uno detrás del otro. Uh-huh. Mientras Exacto. tanto, si se sucede lo contrario, perdón, ya termino. Si te sucede lo contrario, es que algo lo estás haciendo muy bien. Uh-huh. Sí, y lo que vos traes, a mí me pasa en un 90% de las sesiones, lo que se trabaja es amor propio y merecimiento, porque hasta que nosotros
no podemos empezar a sanar eso, ese proceso, nada de lo otro va a venir, y mucho menos va a venir de manera liviana, ¿no? Pero también tiene que ver con este formato en el que nos educaron de poner primero al otro, de que si yo pienso primero en mí soy egoísta, y eso lleva años y años y años en el inconsciente colectivo también, donde entonces de repente cuando aparece alguien que dice no, primero yo, el resto lo mira como, ah, qué egoísta, y eso también tiene un precio y un costo, ¿no? A mí me pasó hace poco acompañar el proceso de una persona que se dedica y trabaja en el mundo de las inversiones y demás, y bueno, sus cuentas no estaban yendo bien, estaba como en un proceso ahí que no podía terminar de destrabar, y yo identifiqué muy rápidamente que él tenía que aprender a trabajar el recibir, que hasta que él no aprendiera sobre el merecimiento y sobre el recibir, ese recibir implica tanto de recibir el amor de pareja que merezco, de recibir dinero, porque parece que todos queremos dinero, pero hay que ver si estás alineado para permitirte recibir y para permitirte recibir determinadas sumas importantes, ¿no? Que desde el plano terrenal dirían como, ay, ¿quién no va a querer? Pero todo lo inconsciente dicta mucho más fuerte que eso. Entonces, cuando esta persona pudo trabajar el merecimiento y pudo trabajar el abrirse a recibir, bueno, no es magia, sí, empezó a funcionar, pudo destrabar esas cuentas que no podía, pero él tuvo que trabajar algo que mi creencia es que si solo lo hubiese trabajado desde lo técnico, el resultado no hubiese llegado, porque esto es más grande que lo que aparenta estar ahí afuera, ¿no? Es que muchas veces eso es más grande desde cierto punto de vista que uno mismo, porque es que puede ser que eso venga de tu linaje y sea algo con lo que tú estés cargando, o eso puede ser que tenga que ver con una vida pasada, en donde quizás tú fuiste un monje, hiciste un voto de pobreza. Entonces, son cosas que se van arrastrando y es la toma de conciencia lo que te va ayudando pues a tratar de ir limpiando todas esas cosas. Pero sí, definitivamente. Es como cuando tú tratas de con una pastilla calmar el dolor, pero no vas a la parte emocional, a la biodescodificación. Te va a resolver de momento, pero va a volver. Exacto. Yo ahí digo cura, pero no sana, ¿no? Exacto. Adormece un ratito. Exacto. Así mismo es. Así mismo es. Bueno, no sé si quieres que nos quedan como 8 minutos más o menos para completar la voz. Si quieres no sé si alguien quiere escribir, si quieren preguntar algo, porque creo que ahí algunos escribieron y nosotras estábamos en esta charla. Yo leí algunos, pero no eran preguntas, estaban bueno, para aprovechar por las dudas. De lo que estábamos hablando, pero si tienen, claro, alguna pregunta, pues nos dejan saber. ¡Ay! Perdón. ¿Qué se cayó? Se me cayó la caca. Entonces, bueno, déjenos cualquier preguntita que tengan. De todos modos, si no hay ninguna pregunta, igual la pueden dejar después abajo. Sí, obvio. Y en los comentarios nosotros los vemos y los vamos contestando. Totalmente. Así que, bueno, me ha parecido súper fructífero, bien bonito. No sabía que teníamos tantas experiencias, de hecho, en común. Definitivamente el tema súper apropiado me parece para estos tiempos que todavía estamos sintiendo la energía del eclipse, de tantos cambios, aparte de un año con frecuencia 8 que es arrasando y cambiando todo. Así que creo que es bien productivo, bien importante. Y yo creo en esto también de la energía, y ahí Facu dice, se cayeron nuestras creencias limitantes cuando se cayó en esto de las energías y esto, ¿no? De la manera que nos conocimos, porque también fue aleatorio. Yo mandé ese formulario y entiendo que me podría haber tocado cualquier persona que estuviese haciendo la formación en ese momento. Y yo creo mucho en las sincronías y en esto del para qué, ¿no? Nada es para nada, todo tiene un para qué. Y lo que me sale en relación a esto que estuvimos conversando del protagonismo también como cierre y demás, es poder sobre todo limpiar la creencia, que no digo que sea sencilla, pero por lo menos para dejarla ahí en un costadito, de esto que hablamos, ¿no? Del amor propio y del merecimiento, es yo merezco ocupar el lado protagonista de la vida, es mi derecho ocuparlo, es ver, y lo que hablábamos hoy, todos tenemos recursos de habilidades, de distintos espacios o maneras donde para algo nos van a servir, y además lo que no nos tenemos que olvidar es que si tenemos 5, 10, 15, 20, 40, 80 años, no importa cuánto,
si llegamos hasta este proceso en esta vida, es porque hicimos y aprendimos y trascendimos un montón de cosas. Entonces digo, si nosotros pudiésemos conectar con esa partecita del protagonismo que nos invita más a ver lo que sí que lo que no, probablemente sería un buen comienzo por donde empezar a apropiarme de este protagonismo, ¿no? Bueno, pero ¿yo qué hice en mi vida? Vos tenés personas que te dicen, no, yo nada. ¿Cómo nada? Tenés 50 años, ¿qué hiciste? No, bueno, tengo una familia, tengo tal situación, cuando era joven me dediqué a tal cosa, digo, todos tenemos una historia para revisar. Ahora, el protagonista lo que va a hacer también es elegir con qué parte de esa historia se queda para crear la nueva, ¿no? Y la víctima o aquel que esté en una posición más de no movimiento, lo que va a hacer es quedarse en esa historia para justificar por qué no puede ir hacia donde quiere, ¿no? Creo que esa es como una gran diferencia y ojalá, deseo profundamente de todo corazón, que cada vez esté todo más lleno de protagonistas, porque yo estoy convencida de que el mundo sería otro si recuperamos ese poder personal que es nuestro además, ¿no? Es como Exacto. recuperar lo que nos corresponde. Exacto. Y al final es seguir a tu corazón. ¿Y cuánta gente simplemente sigue a su mente? Y tenemos neuronas en el corazón, por cierto, tiene también su cerebro, que es mucho más fuerte que el de la cabeza. Así que para aquellos que son un poquito más científicos, pues ahí también les dejamos algo de lo que pueden investigar y buscar al respecto. Así que lo más importante es seguir al corazón. Estar bien. El otro día en un curso que estaba haciendo hablaban justo de esto también, ¿no? Desde la neurociencia, para el que no es por ahí tan espiritual y le parece como raro, y hablaba de la coherencia, un poco lo que traías vos que habías visto en el vivo o en el de Matías, Sí. de el corazón y el cerebro, porque explicaba que el corazón emite ondas magnéticas y el cerebro ondas eléctricas, y cuando esas ondas se juntan, es que ahí las posibilidades en el campo aparecen, ¿no? Pero si vos prestás atención, cada vez hay más. Bueno, vos traías a Joe Dispenza, hay un montón de personas que digo, si no entras por el lado de la espiritualidad y necesitas más pruebas y necesitas, ¿no? Como la parte más mental, más científica, que también ya nos muestran que todo es mucho más que esto y que hay que empezar, para mí, yo siempre digo, va por ahí. Va por ahí porque empezar a relativizar estas cosas también nos permite andar más livianos en este plano, ¿no? Exacto. A mí en lo personal también el tema de relacionarme con la muerte desde otro lugar me hace relacionarme con la vida desde otro lugar, porque yo digo, bueno, sí, andas a ver cuántas veces más en otras vidas estaremos vivo, digo, nos vamos a andar preocupando por si se te cayó el celular y hizo ruido, o por si yo no podía acomodar, ¿no? Como nos alivianamos en cosas por ahí terrenales que si no en el día a día siento que pesan mucho. Así mismo es, sí. ¿No? Sí, sí. Yo me alegro mucho que desde la ciencia también, pues, como tú mencionas, ya haya como más información, porque hay muchas personas que no le puedes llevar, no les llega la parte espiritual, tienen que ir algo un poco, porque son más mentales, pero hay muchísima información ya también que Sí. es espectacular. Y no tienes que ser una persona súper espiritual, ni creer en la mediunidad para lograrlo y para ser así, para nada, para nada. No hay que ser espiritual así para lograr coherencia entre mente y corazón. Sí, y creo que ese ser espiritual, como nosotros nos decimos, es parte también de este mundillo y el ego que nos puso títulos, ¿no? Ah, no, vos porque sos espiritual, ah, no, vos porque sos, ¿no? Digo, es todo mucho más una unidad, después cada uno ve desde dónde le resuena más que ponernos quizás esas etiquetas. Exactamente, así mismo es. Yo creo que, bueno, ya eso es otro tema, pero es que al final todos tenemos las mismas capacidades, solo que unos las tenemos dormidas y otros no. Algunos como tenemos dones porque las tenemos despiertas en una, pero otros no, pero la capacidad innata la tenemos todos. Sí. Mismas capacidades y muchas más similitudes en nuestros dolores de lo que nos imaginamos. A mí me gusta mucho cuando por ahí hago entrenamientos presenciales, grupales, que arrancan todos, viste, como duritos, que no conocen al otro, no sé qué, y cuando terminan el encuentro, como no puedo creer cómo todos los que me tocaron en el grupo teníamos esto en común. Y sí, porque somos eso, más parecidos que diferentes, pero no nos enseñaron eso tampoco. Nos enseñaron
al otro como la competencia o el otro como bueno, malo, blanco, negro, ¿no? River, Boca acá. Entonces, cuando empezamos como a suavizar esta mirada más sutil de la vida, nos damos cuenta que en realidad tenemos mucho más para compartir y para acompañarnos que para distanciarnos y separarnos. Así mismo es, sí. Bien. Bueno, me ha encantado la conversación que hemos tenido, la verdad, ha estado A mí bien también, linda. un Espero que, montón. pues, que le sirva a muchas personas, que es la idea, que los pueda ayudar, que al menos los haga quizás reflexionar un poquito, pensar y bueno, por ahí se empieza. Ahora, si alguien quiere tener una terapia contigo, ¿cómo hace para tener tu servicio? Pueden contactar por el Instagram, que está ahí arrobado también desde el tuyo, que es Julieta Paulucci-bajo, y ahí en el Linktree está toda la información. Y quiero decir también que, bueno, que me encantó, que te agradezco un montón la invitación, y nada, y que las personas que están sepan que me invitaste, dije que sí, pusimos el tema, y hoy conversamos a conversar, ¿no? Digo que no hubo ni una preparación de por dónde íbamos a ir, así que me pareció espectacular porque siento que fluyó un montón y que fue súper genuino lo que pudimos compartir. Así mismo, sí, siento lo mismo. Ay, gracias, me encantó. Así A vos, que tengas un lindo día y igualmente. amigos, Un, gracias, que tengas un lindo día. un besito grande, gracias.